Amén. Gloria al Señor, amén. No sé si recuerda, ya el domingo Dios ha hablado también, recuerda la palabra del domingo. Dentro de todas las cosas que hablaba el Señor en el libro de Santiago, nos decía que no seamos de doble ánimo, ¿sí? Porque el hombre de doble ánimo es inconstante a veces, no, en todos sus caminos, en todas las áreas de su vida, en todo lo que emprende, en todo lo que se propone. Pero ¿por qué es esto? Vemos el desarrollo de la carta de Santiago, ¿sí? Y habla de que necesitamos esa sabiduría que proviene de Dios. Amén. Dice el versículo anterior de Santiago: y aquel que esté falto de sabiduría, pídala ¿a quién? Al pastor, a Dios. Algo similar hablaba también el día de ayer, de esa sabiduría que viene de lo alto. Amén. Y esa sabiduría que no es conocimiento, como muchas veces nosotros pensamos, no es saberse la Biblia de tapa a tapa, sino que sabiduría es un conocimiento experimental, ¿sí? Aquel que te lleva a caminar conforme a la voluntad del Señor, aquel que te guía por las sendas correctas que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviéramos por ella, ¿sí? Por eso dice que proviene de Dios, porque es Dios el que derrama esa sabiduría que nos transforma, que nos libera de nuestra mala y vieja y pasada manera de vivir para vivir en una vida nueva, ¿sí? Porque dice la palabra, dice el libro de Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿sí? Es el temor que nos conduce verdaderamente a caminar en esta tierra con todas sus dificultades y debilidades y todas sus tentaciones que muchas veces nos presenta, pero caminar conforme a lo que Dios demanda para agradarle, para honrarle a Él, ¿sí? Esta sabiduría que viene también por medio de la palabra. Días anteriores también hemos visto la historia de Pedro. ¿Usted recuerda a Pedro el día miércoles anterior? Decía que Pedro, vamos a resumir, vemos que Pedro sagó, lo dice la palabra allí. ¿Por qué? Porque dudó. Jesús mismo le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro dice que miró las tempestades y comenzó a hundirse, ¿sí? Pero vemos que el problema, yo quisiera continuar desde acá la prédica de hoy, vemos que el problema de Pedro lo revela anteriormente él mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él desconoce al Señor. ¿Cómo sabemos esto? Porque él dice: si eres tú, manda que yo vaya. O sea que Pedro no estaba creyendo que era Jesús. Pedro, que yo no sé si este será Jesús, es parecido. Es raro lo que estamos viendo. Algunos pensaron que era un fantasma lo que estaba manifestado delante de ellos. Pedro estaba dudando de Jesús. Había duda en su corazón. Entonces vemos que la fe que le faltó a Pedro fue por su falta de conocimiento, porque él no pudo reconocer verdaderamente a su Dios, a Cristo que se había manifestado. Lo vemos luego también cuando Jesús aparece nuevamente luego de haber resucitado, ¿sí? Allí cuando los pescadores, los discípulos estaban pescando, que vieron a un hombre que le decía: tirá para allá, y todos escuchaban esa voz y todos lo veían, que le decían: tiren la red del otro lado, le estaba diciendo Jesús. Y cuando pescaron algo grande, dice que el primero que se dio cuenta, ¿quién fue? Juan. Juan le dijo a Pedro: ese es Jesús. Pedro tampoco lo pudo reconocer en ese momento, ¿sí? Entonces vemos que hay un problema en la falta de fe. ¿Por qué la gente no tiene fe? ¿Por qué muchas veces nosotros no tenemos fe? Yo he llamado y puesto a esta prédica el título: yo sé en quién he creído. ¿Por qué muchas veces a nosotros y al ser humano le falta fe? Porque le falta el conocimiento verdadero de este Dios glorioso que revela su palabra. De este Dios que nos salvó y nos rescató de nuestra vieja vida cuando nos encontrábamos en tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Ese es el verdadero problema.
Vemos que así el libro de Oseas declara y dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces podemos identificar que existen dos graves problemas en el hombre. ¿Por qué no tiene fe? ¿O por qué le cuesta confiar en Dios? ¿Por qué le cuesta creer en Dios? Lo primero ya lo hemos dicho: no conoce a Dios. El pueblo no conoce a Dios. Y usted dirá: pero si venimos todos los días a la iglesia, estamos todos juntos acá y nos sabemos todas las canciones, pero no conocemos a Dios. No le buscamos a Dios como tenemos que buscarlo. No pasamos tiempo cerca de su presencia. Esto ya lo hemos dicho. ¿Cómo conocemos a Dios? Bueno, primero lo conocemos porque Dios ha decidido darse a conocer. ¿Sí? Si Dios nunca se hubiera dado a conocer, nosotros sería imposible que le pudiéramos conocer. Pero sin embargo, vemos la buena voluntad de Dios, que Él se ha dado a conocer y se ha revelado y se ha manifestado por medio de la persona de su Hijo. ¿Sí? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo nosotros podemos conocer a Dios. Pero no solamente con saber el nombre de Jesucristo, sino por medio de una relación personal, relacional, vivencial con Él. ¿Sí? Una vida en dependencia de este Cristo de gloria. A través de esta relación que nosotros establecemos y buscamos cada día con Él, nosotros podemos conocer más a nuestro Señor. ¿Sí? Pero también es verdad que el mismo Jesús nos dijo que las Escrituras dan testimonio de Él, nos revelan a Él, nos dan a conocer a Él. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, todo siempre apuntó a una persona. Siempre apuntó a alguien, y ese alguien sobre el cual Dios decidió centrar todo es Jesucristo. Entonces vemos que necesitamos tener una relación personal con el Señor, una búsqueda íntima en oración, pero también en lectura, en conocer su palabra, ¿sí? En conocerle más a Él, en desearle más a Él. No podemos, hermano, no podemos decir que queremos conocerle más a Dios y rechazar su palabra. Aquel que verdaderamente quiere conocer más a Dios nunca va a rechazar su palabra. Aquel que quiere realmente conocer más a Dios nunca va a esquivar a la oración. Nunca va a evitar ir a la oración. Vemos que la vida de Jesús, quien no podía vivir sin esa relación con su Padre, era una vida de oración. Jesús no oraba como nosotros una hora contra el reloj y no se me pasa mala hora. Jesús se pasaba horas orando. Vemos en lo que leíamos el miércoles anterior. Había orado Jesús casi 4 o 5 horas, estuvo orando antes de presentarse a sus discípulos. Luego de haber estado ministrando casi más de 10.000 personas. ¿Por qué? Porque tenía una vida dependiente a su Padre, y a eso nos llama el Señor. Y eso es conocer más a Dios. Aprender a ser dependientes de aquel que lo posee todo y que tiene todo lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Porque como veíamos el viernes en el discipulado, el hombre fue creado para conocer a su bien supremo. Ese bien supremo es Dios. Hasta que nosotros no encontremos o no nos encontremos con Dios, hasta que nosotros no entendamos y no comencemos a buscar a Dios, nunca vamos a encontrar nuestro propósito. El hombre hoy sin Dios busca su propósito. Busca su autorrealización, busca su potencial, busca su identidad, pero nunca va a encontrar nada de eso hasta que no encuentre a su Dios. ¿Sí? Porque usted sabe que esto, como la vida natural, el que le da identidad al hijo, ¿quién es? El padre. ¿Sí? Y el hijo, el verdaderamente que es hijo, no va a encontrar identidad hasta que no se encuentre con su padre. Con este Dios que nos creó para este propósito glorioso. Entonces vemos, y ahora sí vamos a comenzar a leer la Biblia. Quiero que me acompañe a Éxodo 32. Éxodo 32, verso 1. Una historia que quizás usted ya ha escuchado, desconocida. 32.1, Éxodo 32.1, dice la palabra: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés
el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Amén. Vemos algo tremendo y a la vez terrible. Vemos que Dios llamó a Moisés al monte Sinaí, donde se pasó 40 días y 40 noches allí en ese lugar, donde vemos que Dios tuvo un encuentro, Moisés tuvo un encuentro personal con Dios, donde recibió las tablas de los mandamientos. Pero vemos que en ese transcurso de tiempo, porque ustedes imagínense, son 40 días, no es que fue un día o un fin de semana largo, no, 40 días estuvo allá arriba. El pueblo, al ver que no venía Moisés, dice que se cansó de esperar. Y comenzaron a hostigar a Aarón. Le dijeron: Aarón, vos quedaste a cargo, te pedimos por favor, Aarón, hacenos un Dios. Necesitamos adorar a alguien. Necesitamos ver que alguien está con nosotros. ¿Qué podemos ver aquí? Que el pueblo y aún Aarón no conocían a Dios. Estaban apoyados en Moisés. Para ellos su Dios era Moisés. Si no estaba Moisés, el pueblo no sabía qué hacer. No tenía resguardo, no tenía apoyo, no tenía ayuda, no tenía guía, no tenía visión. Entonces vemos que el pueblo estaba desenfocado y estaba realmente con un desconocimiento del Dios que se les había revelado y lo había sacado con brazos fuertes de Egipto. Tanto así que decidieron, y Aarón voluntariamente los ayudó a que hicieran un Dios, una imagen de oro. ¿Sí? Idolatría. Entonces vemos dos cosas aquí. Primero, quiero dejar esto en claro, entre paréntesis. La tarea de aquel líder, de aquel que está al frente de algo, la tarea, la responsabilidad primordial es llevarlos a Cristo, llevarlos a Jesús. No que pongan los ojos en usted, porque usted y yo no vamos a salvar a nadie. Ellos deben mirar a Cristo. Ellos deben apuntar hacia Él. Debemos buscar siempre que el pueblo y la persona y aquellas almas que Dios ha encomendado, y hablamos de usted, yo no estoy a cargo de nada, estás a cargo quizás de una familia, aquellos que Dios te ha encomendado, que lo miren a Él, que miren al Señor, que encuentren todo lo que necesitan en Él y que se vuelvan dependientes de Dios y no de vos, no de mí, porque un día no vamos a estar. Vemos Moisés, un día Moisés no estuvo y el pueblo manifestó verdaderamente lo que había en su corazón. ¿Y qué había en su corazón? Había idolatría, había incredulidad, había un desconocimiento del verdadero Dios. Tanto así que decidieron hacer un becerro de oro, ¿sí? Entonces vemos que nuestra tarea es esa, conocer a este Dios. Si bien Dios ha puesto personas que siempre nos van a guiar, siempre Dios ha enviado algo que escuchaba ayer, Dios le da, Dios ha puesto pastores a su iglesia. Dios le ha dado, dice el libro de Ezequiel, yo les daré pastores conforme a mi corazón, que los apresentarán. Vemos que Dios le da líderes y pastores a la iglesia, no que le da a los líderes y a los pastores iglesias. ¿Sí? ¿Me entienden? Dios los pone para el servicio de la iglesia. Y ese servicio debe ser encaminarlos hacia el conocimiento de la verdad, que es este Cristo de gloria, el único que salva, que libera y que transforma las vidas. Entonces vemos que el pueblo no conocía a Dios. Vemos 500 años después, libro de Osea, lo que mencionábamos hoy, que dice, el pueblo perece, dice el Señor. El pueblo perece, ¿por qué? Porque le falta conocimiento, porque ha dejado de conocer al Señor, dice Oseas 4:6.
Oseas 4:6 dice, 4:6a, la primera parte, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El pueblo estaba siendo cautivo, estaba siendo perseguido, estaba siendo usado como esclavo, como lo peor, lo estaban matando, asesinando. ¿Por qué? Porque había desconocido a su Dios. ¿Cuál era el problema principal que había en el pueblo? Era que habían desconocido a su Dios, que habían perdido de vista a su Dios, que habían perdido la relación con su Dios. Y lo único que sucede cuando nosotros perdemos nuestra relación con Dios es destrucción. No esperemos, hermanos, que nos vaya bien cuando nosotros queremos vivir lejos de Dios. Es una ironía eso. Muchas veces nosotros decimos, Señor, Dios, nos quejamos con Dios y decimos, mira lo que me pasa, pero nosotros mismos decidimos vivir lejos de Dios. ¿Sí? Y esto no necesariamente significa que tenés que estar en la iglesia. Podemos estar en la iglesia, pero estar viviendo lejos de Dios. Y Dios nos conoce. Esto es personal, esto es entre Él y nosotros. Usted no se preocupe por agradar al que está al lado. Esto es entre usted y Dios, entre yo y Dios, entre Dios y yo. ¿Sí? Y lo único que encontramos cuando comenzamos a vivir lejos de Dios es destrucción, perdición, muerte. Porque hay muchos caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es un final de muerte. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, creer que todo va bien. Pero está yendo bien mal, está yendo. Nos estamos conduciendo bien mal, hacia lo peor, hacia el mal. Tarde o temprano, sufriremos las consecuencias de nuestras propias decisiones. ¿Por qué? Por creernos que podemos vivir dependientes de nuestro Señor. Amén. Y esto es producto por nuestra falta de conocimiento. Porque no conocemos verdaderamente a Dios. Pareciera que le tenemos miedo a acercarnos a Dios. Pareciera que tenemos miedo de tener una relación con Él, de buscarle a Él. Y conocer a Dios es vivir una vida íntima, relacional y personal en amor y fidelidad con Él. Dios se da a conocer, como decíamos hoy, y podemos conocerle. ¿Sí? Miren qué bueno que es Dios, que Él se da a conocer. Sin embargo, a pesar de nuestras debilidades y errores, Él se sigue dando a conocer y revelándose a su iglesia. ¿Por qué? Porque Él está buscando el hombre. Él siempre fue desde el principio, cuando Adán y Abel pecaron. Adán y Eva. ¿Por qué? Miren que no está acá, no está acá. No está acá. Menos mal que le daría la muela, se está riendo. Cuando vemos que Adán y Eva pecaron, se escondieron, fue Dios el que los fue a buscar. Fue Dios el que los fue a llamar en sus condiciones en las que se encontraban. Siempre es Dios el que va a buscar al perdido. Fue Dios el que nos fue a llamar cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nunca fuimos nosotros los que dimos la iniciativa. La iniciativa siempre fue de Dios, porque nos ama con un amor eterno. Y siempre está llamando y golpeando nuestros corazones para que volvamos a Él, para que busquemos relacionarnos con Él, para que decidamos entregarnos a Él verdaderamente, en fe, en obediencia. Amén, en arrepentimiento. Pero hay otro problema, el problema número 2. ¿Por qué esto no sucede si este Dios está tan cercano a nosotros? ¿Por qué? Porque el hombre no quiere conocer a Dios. Es un problema mayor todavía. El hombre no quiere conocer a Dios, porque Dios se da a conocer, dijimos, y se revela en Cristo, y no solo como Salvador, ¿sí? Porque Cristo es nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él es nuestro Salvador, Él nos salvó. Amén. Pero no solamente Él es Salvador, Él es también Señor. Y el hombre rechaza, en su naturaleza caída, esto lo hemos visto desde que somos pequeños, rechaza la autoridad. Él como Señor demanda nuestros derechos. Él como Señor, como amo, como dueño absoluto de todo, demanda nuestros derechos. Que le sigamos, que le sirvamos, que nos entreguemos a Él. Pero nosotros somos rebeldes y nos rebelamos contra toda autoridad. ¿Sí? Desde niños nos rebelamos. Dios nos quiere decir algo, nos rebelamos. Dios nos quiere dirigir la vida, nos rebelamos. Dios nos quiere enderezar los pasos, nos rebelamos. Dios quiere hablar realmente a nuestro corazón y corregir las cosas que están mal, nos rebelamos. Le ponemos un stop a Dios y le decimos, yo sé cómo vivir. Nos rebelamos, ¿por qué?
porque queremos vivir a nuestra manera. ¿Sí? Como es el que canta. Lamentablemente por vivir a su manera no creo que haya tenido una esperanza de gloria. Pero lamentablemente ese es el pensamiento del hombre. El hombre quiere vivir a su manera. Libro de Oseas, seguimos leyendo el 4:6, dice, continúa. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vemos que viene una consecuencia sobre ellos. ¿Pero por qué? Porque el pueblo voluntariamente decidió desechar a Dios. Desechar a Dios de su vida. Hoy vemos que el hombre sufre, y cuántas penalidades vemos en la tierra, cuánto sufrimiento, y cuánta pena nos da. Muchos decimos, ay, pero cómo sufre y nos conmovemos, pero sin embargo el hombre es culpable de ese sufrimiento. Somos culpables de lo que padecemos. Somos culpables del castigo que viene sobre nosotros. Somos culpables. ¿Por qué? Porque desechamos a Dios de nuestra vida. Porque lo hacemos a un lado y no dejamos que Él dirija nuestra vida. Que Él nos direccione, que Él nos guíe. ¿Sí? Y a esto, a pesar de que nos resistamos, aunque pensar que digamos, no, yo estoy haciendo las cosas bien. Porque muchas veces vieron que nosotros nos pasa algo y decimos, no puede ser, Dios me va a ayudar de esta. Dios me va a sacar porque Dios prometió, y no nos damos cuenta que Dios nos está corrigiendo para que nos volvamos a Él. No, Dios me va a sacar de acá porque el diablo, lo metemos al diablo adentro, el diablo quiere salir, no me metas a mí, arreglátela vos con Dios, dice el diablo. Porque somos así. Pero sin embargo, aunque nos engañemos, nuestra conciencia nos acusa. Dice Juan 10:22. Dice, dice, celebrase, me había equivocado, pero celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo ahora abiertamente. Los estaba perturbando. Cristo que dijo, yo soy la verdad. Y la verdad le estaba perturbando, porque eso pasa a nosotros. ¿Por qué el hombre desecha la verdad? ¿Por qué el hombre decide alejarse de la verdad? Porque la verdad nos turba. ¿Sí? No, nos juega una mala pasada, nos empieza a carcomer la conciencia, y cuando queremos hacer algo malo y está ahí, estamos en esa lucha. Y la única forma de que nosotros podamos hacer lo que a nosotros nos gusta, si deseamos, es apartando a Dios de nosotros. No teniendo Señor sobre nuestras vidas. Entonces podemos vivir tranquilamente haciendo lo que a nosotros nos parece y queremos, ¿sí? Con la conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque se está entrenebreciendo. Porque el pecado endurece el corazón, y un corazón endurecido nos lleva a pecar aún más. ¿Sí? Desechamos a Dios. ¿Por qué? Porque nos perturba la verdad. No queremos venir a la verdad. Dice, también Juan dice allí, cuando nosotros venimos a Cristo, a la luz, nuestras malas obras son alumbradas. ¿Para qué? Para que veamos cómo estamos andando y nos corrijamos y nos volvamos. Pero nosotros no queremos que sean alumbradas nuestras malas obras. A nadie nos gusta eso. A nadie nos gusta que nos descubran. A nadie nos gusta, y menos nos vamos a lacerar a nosotros mismos con la palabra. Porque muchas veces parece que la palabra nos juega en contra, pero no es que la palabra se revele en contra de nosotros. Nosotros nos estamos rebelando en contra de la palabra. Nosotros nos estamos rebelando en contra de la verdad. Entonces, ¿cómo el hombre se puede acercar a Dios si no quiere saber nada con Él? El hombre tiene que entender que lejos de Dios, como hemos dicho, nada podemos hacer. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro pecado para acercarnos a Dios? Porque ese es el grave problema, porque estamos hablando que el hombre desecha a Dios. ¿Por qué? Porque su pecado le impide acercarse a Él, pero vemos que Dios ha resuelto ese problema. Dios ha resuelto el problema del pecado. El pecado ya no se enseñará más de vosotros. Dios ha traído una solución para el pecado, que es Cristo. Y aquellos que venimos a Cristo, realmente el pecado ya no es más un estorbo.
Con esto no te quiero decir que no vas a pecar más, que vas a ser automáticamente santificado, no. Pero sino que vamos a tener la autoridad, ¿para qué? Para despreciar y desechar todo lo malo de nuestras vidas. Y que créame que tenemos tiempo hasta que Él venga a buscarnos, tenemos todo ese tiempo para hacerlo todos los días de nuestras vidas. ¿Sí? Hasta el último día lo vamos a seguir haciendo. Pero solamente comenzamos a hacerlo cuando venimos a Él, cuando nos entregamos a Él, cuando comenzamos a entender que Él te ama, que Él te conoce y te llama con misericordia. Usted imagínese esto. ¿Quién de nosotros quisiera o que si alguno de nosotros hoy reprodujeran aquí todos nuestros hechos y aún lo oculto de nuestro corazón? Yo creo que nuestros hermanos, nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa no nos mirarían igual si vieran todo lo que hay en nuestro corazón. Por eso nosotros tratamos muchas veces de esconderlo. Pero sin embargo existe alguien que conoce hasta lo más profundo, hasta lo oculto que nosotros no conocemos. Decía David: Señor, tú conoces hasta lo oculto que hay en mí y líbrame de eso, le pedía. Porque David sabía que hay cosas que no conocía, pero sin embargo Dios, que conoce todas estas cosas, nos ama. A pesar de conocer lo que nadie conoce, te ama, me ama. Y en ese amor nos llama con misericordia a Él. Porque no es que nos está juzgando Dios. No es que Dios por medio de su palabra busca traer juicio a nosotros. Él busca traer arrepentimiento. Él busca convencernos de que somos pecadores y que le necesitamos para vivir una vida nueva. Que con nuestra fuerza no vamos a resolver ni a llegar a ningún lado. Que tenemos que dejar de resistirnos a su Espíritu Santo y dejar que Él tome las riendas de nuestras vidas y en primer lugar en nuestro corazón. ¿Para qué? Para verdaderamente poder correr hacia Él, para poder seguir los pasos de Él. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a hallar en Dios, hermano, esto créanmelo, porque yo sé que hay muchos que ven así, yo ya sé, no lo cree todavía. Lo único que vamos a encontrar en Dios es bien, es bondad, es misericordia. No va a encontrar otra cosa en Dios. ¿Por qué tenemos miedo de venir a Él todavía? ¿Por qué todavía dudamos en entregarnos? Dios nos ama y busca la manera de relacionarse con nosotros. Él ya ha resuelto nuestro problema que nos impedía el pecado. ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios con el pecado? Vemos, en el Antiguo Testamento era un problemón ese el pecado. Había todo un ritual. Había una persona que se tenía que santificar todo el año para representar a todo el pueblo y poder el pueblo alcanzar el favor de Dios. Hoy vemos que por medio de Cristo nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hoy nos acercamos a Dios por medio de Cristo, por medio de su obra. ¿Por qué dudamos en venir a Él? Le dijo a los fariseos y a los escribas, los que conocían la Biblia de tapa a tapa, aquellos que creían que eran sabios pero solamente tenían conocimiento, le dijo: ustedes creen y escudriñan las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, pero sin embargo no quieren venir a mí. Y Dios sigue llamando a su pueblo. ¿Y por qué por qué tanto reclamo? ¿Por qué tanto nos van a decir que vengamos a Dios? Porque no existe otro propósito para vos y para mí. Porque fuimos creados para este propósito, para conocer a Dios. Usted no fue creado para ser el hombre más feliz y más famoso de la tierra. No fue para que alcance, no sé, sus sueños, sus logros, sus metas personales. Usted tiene un propósito más alto que ese. No, pero uno sabe lo que yo imagino y tengo planeado. Hay algo más alto que no se puede ni contar, ni alcanzar. Nadie sobrepasa y nos trasciende infinitamente. Y eso es conocer a Dios. Para poder vivir dignamente y piadosamente delante de Él como a Él le agrada. Y a la vez disfrutar de los beneficios y los favores que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Porque desde un principio vemos que Adán fue creado con ese propósito, para conocer a Dios. Y vemos, lo rodeaban los favores, lo rodeaban los beneficios. Nada le faltaba a Adán. Estaba rodeado por la presencia del Señor. Porque muchas veces luchamos nosotros, porque yo me arremango y me levanto cada día porque quiero algo mejor. Bueno, ese algo mejor es Dios.
Dios es nuestro bien supremo. Y entonces, volvemos al principio. Volvemos al principio, volvemos a lo de Pedro. ¿Por qué es tan necesario? Porque fuimos creados con este propósito de conocer a Dios. Y aquel que no conoce a Dios corre el riesgo de morir ahogado, desesperado. Usted sabe, no quiero hacerle herir el sentimiento de nadie, pero usted sabe lo que es morir ahogado. Es una muerte por asfixia, ¿sí? Una desesperación. Eso es lo que sucede en aquel que está sin Cristo, en aquel que no conoce a Dios. Corre el riesgo de morir ahogado en sus problemas, en sus dificultades. Vemos hoy la gente, ¿por qué tanta depresión? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué el hombre vemos que lamentablemente ya no sabe qué hacer? Tantos suicidios, tantas personas que corren de aquí para allá tratando de encontrar algo que los llene, que los sacie, que calme por un momento la situación que están viviendo. ¿Por qué? Porque se están ahogando, están desesperados. Porque es eso lo que pasa en el corazón de aquellos que no tienen a Dios. Es esto lo que pasa en aquellos que se resisten a conocerle, cuando Dios está allí, tan cercano está Dios. Está tan cerca Dios de nosotros que nosotros no nos damos cuenta. Dijo Jacob, a la verdad, Dios estaba aquí, yo no lo sabía, y muchas veces el hombre y nosotros que decimos ser cristianos no nos damos cuenta que Dios está cerca de nosotros y está esperando todavía que respondamos a su llamado, y está esperando que abramos la puerta, está golpeando a la puerta, llamando para que le dejemos entrar, y no nos damos cuenta y preferimos seguir tirando manotazos de ahogado, creyendo que en algún momento las cosas se van a solucionar a nuestra manera, a nuestra fuerza, por nuestros medios, nuestros recursos, y no es así. No es así. Si tenías esperanza en eso, hermano, no vas a conseguir nada. No hay nada fuera de Cristo. Lo único que hay fuera de Cristo, como dijimos hoy, es muerte, soledad, desesperanza y una eterna condenación que les espera para aquellos que se resisten y lo rechazan. Pero para nosotros, ¿cuánto dicen amén? Amén. Pero para nosotros, que buscamos cada día conocer verdaderamente a Dios, para nosotros que nos esforzamos con nuestras dificultades, con tanto que nos cuesta, ¿sí? Nos podemos encontrar en la peor de las tormentas o en el peor de los naufragios. Y si alguien sabe de naufragio, ese es Pablo. Dice el libro de Hechos, capítulo 27, una palabra que a mí me encanta. Dice Pablo en Hechos 27, verso 22, cuando ya no había esperanza, dice que... ¿Y saben quién relata? ¿Saben quién relata el libro de Hechos? ¿Saben quién escribió el libro de Hechos? Lucas escribió el libro de Hechos. Y Lucas era un discípulo del Señor. No como yo, era mucho mejor porque él pudo verlo. Pero sin embargo todavía parece que le faltaba, estaba todavía maduro. Porque Lucas dice, ya habíamos perdido toda esperanza. Pero en ese momento se para Pablo, verso 22, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quién cree que era este ángel? ¿Quién era el ángel del Señor? ¿Quién era el ángel del Señor? Jesucristo. Jesucristo se había manifestado a él para traer la esperanza, y esto sucede en nosotros. Aunque veamos que la nave se está destruyendo, viene Cristo a traer nuevamente esperanza para que sigamos confiando, sigamos creyendo. Y esto le daba seguridad a Pablo. Pablo decía, el Dios de quien soy y a quien sirvo ha estado en esta noche conmigo. Amén. Había sido confortado de tal manera Pablo que no se lo guardó para él, le dijo a todos, tranquilos todos. Todos tranquilos, que Dios está acá. Dios está acá y nos ha dado una promesa. Una promesa que trae esperanza para seguir confiando y creyendo. Amén. Porque esto sucede en el corazón de aquel que verdaderamente conoce a Dios.
Volvemos al libro de Éxodo, no sé si por qué lo cambió, yo le dije márquelo allí, Éxodo 32 otra vez. Vemos Éxodo 32 otra vez, verso 19, dice que luego de que bajó las 10 tablas, dice que Dios le dijo, Moisés, parece que tu pueblo está haciendo cualquiera. Entonces Moisés decide bajar y dice, aconteció que cuando llegó Moisés al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Aarón, que con un corazón poco arrepentido, dice, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Todavía creían que era Moisés y no Dios el que lo sacó. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Todavía seguía explicando a Aarón, apartarlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y dice Aarón, y salió este becerro. ¿Sí? Salió esto que ves acá, Moisés, mira, un becerro salió. Entonces Moisés vio que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está ahora por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntó con él todos los hijos de Leví. Amén. Saben que aquel que conoce a Dios, verdaderamente a Dios, no solamente va a estar confiado, no solamente va a estar seguro y esperanzado, sino que también, a pesar de lo que la vida le presente, este varón siempre va a elegir a Dios. Siempre va a elegir a Dios. No va a andar como Aarón y bueno, vos viste el pueblo, vos viste aquel que ya me empezaron a rinconar entre todos y me hicieron un tumulto ahí y yo quería paz. Aquel que verdaderamente conoce a Dios y que le desea con un corazón sincero, siempre va a elegir a Dios. No va a haber otras prioridades. No va a decir, no, pero viste hoy, Señor, hoy no puedo porque porque el otro, porque... No. Aquel que verdaderamente conoce a Dios va a entender que este Dios que está en el trono, imagínense que está en el trono de todos los creados y aún por encima, ¿cómo nos va a tener el primer lugar en nuestros corazones? ¿Cómo nosotros le vamos a decir, Señor, a ver, esperá un momento? Aquel que verdaderamente conoce a Dios siempre va a elegir a Dios. ¿Sí? Y no solo eso. Esto para aquellos que reniegan, pero yo siempre soy solo. No solo esto, sino que también hay personas que Dios va a poner a su lado que también eligen a Dios. No creas que estás solo. Hay gente que sigue eligiendo a Dios. ¿Saben quiénes se juntaron con Moisés cuando dijo, el que esté ahora con Jehová, júntese conmigo? ¿Y quiénes estaban ahí? Los de Leví. Los de la alabanza, dicen algunos ahí. No son los de la alabanza. Los de Leví eran los que habían nacido de Leví, de la sangre de Leví. ¿Y quién eran los de Leví? Aquellos que no tenían ni siquiera tierra. ¿Qué tenían Leví de especial? Un corazón que Dios había consagrado para el servicio. Eran los únicos que podían presentar ofrenda delante de Dios. Tanto así que Dios decidió dividirlo entre las demás 11 tribus, un poquito de Leví para allá, un poquito para la otra, un poquito para la otra, porque eran los únicos que se habían consagrado para Dios. Porque aquel que elige a Dios, aquel que conoce a Dios se consagra. Aquel que verdaderamente ama a Dios va a buscar consagrarse. No va a buscar ser aprobado por los hombres, va a buscar ser aprobado por Dios. Porque sabe quién es el Dios que lo ha llamado. Sabe quién es el Dios que lo ha puesto en ese lugar. Sabe y no se olvida de dónde lo sacó Dios. Muchas veces nosotros se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Aprendemos 3, 4 versículos y ya creemos que bueno, ya nadie me puede dar orden, ni Dios me puede dar orden a mí. Se nos olvida. Tenemos que seguir humillándonos delante de la presencia de Dios. Cuanto más le conocemos a Dios, más nos vamos a humillar delante de Él. Porque ese es el verdadero conocimiento, porque cuando más ahondás te das cuenta que delante de este Dios tan grande, tan infinito, no son nada.
no son nada. Dice Isaías, ¿con qué me compararéis? Si los ejércitos de la tierra son como langosta delante de mí. Yo extiendo las cortinas de los cielos. Creemos en este Dios. Creemos en este Dios. Estamos buscando conocerle más, nos estamos entregando cada día más a Él. Le estamos eligiendo a Él por encima de todas las otras cosas que la vida nos ofrece. O Dios está en una segunda opción para nosotros. O un último recurso. Hasta para muchos es un curandero que venimos solamente cuando estamos enfermos. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque lo estamos quitando a Dios de su lugar en nuestra mente. Nunca lo vamos a quitar ahí en nuestra mente, lo estamos quitando de su lugar y en nuestro corazón más aún. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque Él nos sigue amando y Él sigue buscándonos. Elijamos a Dios, entreguémonos a Dios. Esta propuesta que hizo Moisés, se paró en la puerta, dice, de ahí del templo y dijo: aquel que esté por aquí, venga, júntese acá. Que acá vamos a seguir realmente a Dios. Acá vamos a elegir verdaderamente a Dios. Acá vamos a mirar solamente a Dios. Porque no hay otro Dios fuera de Él que pueda hacer las obras que Él hace. Él es el único Dios verdadero y fuera de Él nada hay. No hay nada fuera de Dios. Fuimos creados por Él y para Él no hay bien ni propósito para nosotros fuera de Cristo. Dice David en el Salmo 16:2: Señor, yo sé que para mí no hay bien fuera de ti. Y David, hermanos, no era como nosotros que andábamos contentos porque teníamos un auto que andaba ahí más o menos. David lo tenía todo. Nada le faltaba a David. Sin embargo, David decía: Señor, esto no se compara con lo que tú me brindas, con lo que tú me das, con lo que tú eres para mi vida. Nuestro destino no depende de algo temporal, sino de aquel que es eterno. No depende del lugar ni de las situaciones en las que nos encontramos, sino del Dios en quien hemos creído. Amén. Miren si no vamos a confiar en este Dios. Porque no estamos parados en esta tierra nosotros. Nosotros estamos parados sobre la roca, hermano. Nosotros no estamos bien, muchas veces tenés que poner los pies sobre la tierra. No, yo pongo los pies sobre Cristo, sobre la roca. Porque puede levantarse quien se levante, pero nosotros estamos seguros, estamos confiados. Porque sabemos en quién hemos creído. Y con esto cierro. Dice 2 de Timoteo 1:8. Con esto terminamos. Dice, pero sabemos, 2 de Timoteo, no, leí la primera, segunda 1:8. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, Salvador, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Él. Ponte de pie. Hay esperanza en Él. Le decía Pablo a Timoteo, y le aconsejaba y hablaba de su propia experiencia, y decía: Timoteo, yo estoy seguro, convencete vos también, que este Dios en quien creemos no nos va a desamparar, no nos va a defraudar. Estoy seguro que Él va a guardar, decía, mi depósito. Hablaba de la salvación. Yo estoy seguro que Él no me va a fallar. Se estaba despidiendo ya Pablo en esta carta. Y decía: yo estoy seguro que voy a llegar al final de mi día en la condición en la que me encuentre, pero mi salvación está guardada en Él. Mi vida está guardada en Él.
En Él, en aquel que le dijimos sí, en aquel primer día, cierra tus ojos, vamos a orar.